Hola y bienvenidos. Hoy día hablaremos de clases de complejidad. Las clases de complejidad son conjuntos cerrados que buscan clasificar los problemas computacionales según los recursos que usan. En particular, nosotros hacemos una separación y podemos clasificar según tiempo, el tiempo que demora el algoritmo en producir la salida, y espacio, la cantidad de memoria, en particular la cantidad de elementos, celdas, enteros o como usted lo quiera ver, son todos equivalentes, que ocupa un algoritmo para terminar, independiente del tiempo. Y estos, a su vez, tienen una clasificación adicional en si ocupan un algoritmo o máquina de Turing, que ustedes deberían saber que son lo mismo, que es determinista o no determinista. Lo mismo para el espacio. En términos generales, nosotros hablamos en tiempo respecto a el conjunto dtime de una función f. El conjunto dtime de la función f se define simplemente como aquellos problemas p, tal que un software, un algoritmo, una máquina de Turing, vamos a poner software acá, toma un tiempo orden f para resolver el problema P. Por lo tanto, también existe el n-time de f, que son los problemas P, tal que un software, que en este caso tiene que ser no determinista, T, toma tiempo orden f para resolver el problema P. Lo mismo pasa con el espacio, tenemos dspace, que es lo mismo, pero para el espacio. Son los problemas P, tal que un software o una máquina de Turing determinista T usa orden de F espacio o celdas, ya que estamos hablando de máquinas de Turing, para resolver el problema P, y el espacio no determinista, que es nspace, con el problema de F, es lo mismo, pero no determinista. Sin embargo, estos ocupan una sola función f y por lo tanto la clasificación es poco útil. De esta manera ocupamos sistemas más elaborados. Vamos a ver ejemplos. Con respecto al tiempo, el clásico es el conjunto P. Y el conjunto P no es más que la unión de todos los dtime polinómicos. También existe el xtime, que como se imaginarán es la unión de todos los dtime exponenciales. Cada uno tiene su versión no determinista, el np, el nxtime, y en el espacio ocurre lo mismo. Tenemos, por ejemplo, el conjunto NL, que es aquel que es la unión de aquellos en space que ocupan espacio logarítmico. Tenemos pspace, que es unión de todos los dspace polinomiales. Por lo tanto, también tenemos xspace, que obviamente sabrán lo que significa, y por lo tanto también tenemos npspace y por lo tanto nxspace, que son la versión no determinista de los anteriores. Ahora, ¿cómo es que nosotros relacionamos esto o tenemos ejemplos? Vamos a ver primero algunos ejemplos y después vamos a clasificarlos. Un ejemplo, para los problemas NP tenemos el problema
de satisfacibilidad. Eso es, dado un conjunto de proposiciones unidas por conectores, ver si una asignación de las proposiciones de los elementos es satisfacible para la regla. Esto es, una asignación hace que la fórmula sea verdad. También está el problema del clique, tenemos el problema del vendedor viajero, tenemos el problema de la mochila, entre otros. En el caso del conjunto P, tenemos todo problema que se puede resolver en tiempo polinomial. No sé, por ejemplo, tenemos el camino más corto. En Xtime tenemos el problema de la palabra de una gramática, pero eso no implica que un problema que pertenezca a un lado no pertenezca al otro. Por ejemplo, en PSpace también pertenece el problema SAT. Y no tenemos ninguna seguridad si es que el problema SAT pertenece o no a los problemas P. Eso tiene que ver con las relaciones entre los problemas. Vamos a ver relaciones entre todas estas clasificaciones para que puedan tener una idea de cómo es que se relacionan. Tenemos dos teoremas. El teorema de jerarquía, primero temporal y espacial. El problema de jerarquía temporal dice que dtime de una función que es O minúscula de f dividido log es un subconjunto propio de dtime de la función f. Y en la jerarquía espacial tenemos que dspace de O de f, O minúscula, es subconjunto propio de dspace de la función f. Además tenemos otros resultados. Por ejemplo, si tenemos una máquina de Turing no determinista que se ejecuta en tiempo TDN, su versión determinista de la misma máquina, o sea, ocupando la misma lógica, va a demorarse un tiempo que es del orden de 2 elevado a TDN. Por el lado del espacial, tenemos lo que se denomina el teorema de Savage. El teorema de Savage dice que si tenemos una máquina no determinista que ocupa espacio TDN, entonces la versión determinista va a ocupar un espacio que es del orden de TDN al cuadrado. Con eso es que podemos obtener relaciones entre los conjuntos de clasificación que estábamos usando. Vamos a ver cuáles son esas relaciones. PSpace resulta ser igual a NPSpace. ¿Por qué? Porque como por el teorema de la jerarquía espacial solamente ocupamos un cuadrático y el cuadrado de un polinomio sigue siendo polinomio, eso se mantiene. Lo mismo pasa con XSpace respecto a NXSpace. Ahora, gracias a la jerarquía, sabemos que P necesariamente es un subconjunto propio de Xtime y además tenemos que PSpace es también un subconjunto propio de XSpace, gracias a los teoremas de la jerarquía. Y además tenemos que NL es un subconjunto de P, el cual es un subconjunto de NP, el cual es un subconjunto de PSpace, el cual es un subconjunto de Xtime, y el cual es un subconjunto de XSpace. Ahora, como sabemos que desde aquí hasta acá es un subconjunto propio y desde aquí hasta acá es un subconjunto propio, entonces alguna de estas subconjuntos que están acá deben ser propios.
cuál de ellos en realidad por ahora no se sabe, pero vamos a ver en las próximas 2 clases una manera de saber, o por lo menos tratar de demostrar, cuál de ellos es efectivamente un subconjunto propio. No es que lo podamos hacer, simplemente el método que deberíamos seguir para poder lograrlo. Eso es todo lo que veremos por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.